percibido, pero es un caso bastante curioso que hemos tenido de parte de Netflix y es una de las franquicias más famosas de ciencia ficción de todos los tiempos, lo cual es más curioso, ¿no? Y con nosotros se encuentra Esteban Amestegui, que también va a grabar para su podcast y les dejo los enlaces aquí abajo para que lo visiten. ¿Cómo estás, hermano? Hola Lucho, antes que nada, gracias por concederme este capricho. Te he estado molestando durante mucho tiempo para poder grabar sobre esto y aprecio que me hayas dado el espacio. Y un saludo a todos, bastante emocionado de poder hablar de esta serie, de esta franquicia que ha estado volando bajo por mucho tiempo, pero por fin, después de décadas, incluso podríamos decirlo, estamos viéndola revivir de una buena manera. Genial, hermano. Y sí, bueno, sí es un capricho para los dos, hermano, porque has hecho que complete este producto bastante bueno. Quizás lo empecé a ver y fue una época en la que estaba bastante cargado de productos, por lo que lo dejé en pausa, pero ya viniendo de tu recomendación, tuve que terminarlo, ¿no? Porque es un producto que supuse que valía la pena, especialmente un fanático de la ciencia ficción, como sé que tú también lo eres. Y, y- y ahora que lo acabé y finalmente tenemos la oportunidad de hacer el debate, veo que es bastante productivo y bastante necesario también poder hablar, ¿no? de este producto. Pero como estamos quedando, antes de meternos a Terminator Zero como tal, vamos a hablar un poco de la franquicia de Terminator para a partir de ese entonces poder crear como una línea del tiempo, una especie de canon para que veamos cómo se encuentra esta franquicia. No sé si quieres comenzar tú con las películas o quieres empezar con el canon. ¿Qué me dices? Claro, me parece bueno. Sobre todo la primera, algo que me llama la atención, es algo que siempre me ha fascinado de las películas de Terminator, es el futuro distópico. Y creo que cómo han ambientado esas escenas, por más que no son muchas, lo hacen demasiado bien. O sea, sientes esa desesperación, esa angustia, la adrenalina de que en cualquier momento te pueden exterminar. Y creo que eso es una de las principales características que tiene Terminator uno. Y ya introduce este tema que va a ser muy importante a lo largo de toda la franquicia, que es como la paradoja del tiempo, ¿no? Que al tratar de solucionar una cosa, estás también afectando no solo el pasado, sino también tu actual futuro o presente. Y creo que la primera cinta, la banda sonora fue algo muy, muy destacable y algo que tiene el celuloide, el manejo de la iluminación y los efectos prácticos ha hecho que esa cinta sea muy memorable, además de una introducción por lo alto de Arnold Schwarzenegger como actor. Y creo que sí, uno de los grandes aciertos que tuvo el director es saber cómo manejar lo tosco y quizás poco agraciado del actor y sacarle el provecho incluso hasta su acento. Completamente, o sea, estamos hablando de una película que por lo menos si es que no les gusta, no son fanáticos, seguramente la tienen en su radar, ¿no? 1984 es James Cameron quien da a luz este proyecto y con quizás la estrella de acción definitiva de los 80 y una de las más grandes de todos los tiempos que ha sido Arnold Schwarzenegger, ¿no? Y claro, yo también concuerdo contigo, especialmente yo soy fanático de los viajes en el tiempo, ¿no? Más que de los futuros distópicos que también me encantan en todos estos tópicos de ciencia ficción. Pero los viajes del tiempo en realidad son mi fetiche, ¿no? Y soy muy subjetivo para criticar estos productos. Pero Terminator juega un poco con eso y mete tu propia realidad, el contexto como lo conocemos nosotros, el mundo como lo conocemos nosotros, con lo que puede llegar a ser, con la tecnología que en un principio es rara vez es visto como algo negativo, a no ser que de parte de la religión fanática quizás, pero la tecnología siempre ha sido sinónimo de progreso y es jugar un poco con este concepto de qué significa progreso, ¿no? O cuál es el precio del progreso y qué es lo mejor para este mundo, ¿no?
Y claro, eso fue el impacto de Terminator, pero quizás como franquicia creció y se multiplicó mucho más con su secuela, ¿no? Primero porque estableció a una de las protagonistas femeninas más grandes también, como lo hacía Sarah Connor. Ha establecido también al personaje de Schwarzenegger como un antihéroe, ya que en un principio era el antagonista de la primera película. Y luego pasó a ser uno de los protagonistas, ¿no? Y vino con esta dualidad. ¿Tú qué me dices al respecto, hermano? Creo que de las cosas más memorables que tiene la película son las secuencias de acción. Creo que son, quizás hasta hoy en día no han envejecido mal. Al contrario, creo que han envejecido demasiado bien y te hace cuestionar cómo se maneja la acción en el cine hollywoodense actual. Y creo que también ha habido una evolución a nivel presupuesto con el cual han trabajado. Y el avance del personaje que tú mencionas, Sarah Connor, es espectacular. O sea, en la primera película uno la tiende a ver más débil, más frágil, vulnerable y como que otras personas dictan el ritmo de lo que ella va haciendo, pero en cambio acá ella la ves como una protagonista. Y ese giro argumental de que, bueno, el Terminator que tú estabas acostumbrando a verlo como villano ahora sea, como tú dices, es algo que yo me acuerdo la primera vez que lo vi, me impresionó mucho. Y los efectos especiales con el nuevo Terminator, creo que era el Emil, cuando puede, por ejemplo, traspasar convertirse en una especie de amalgama o algo así para cruzar las rejas en la escena en que están, no sé si era en el psiquiátrico o en la cárcel. Realmente hasta el día de hoy sigue siendo muy, muy memorable. Y creo que sobre todo ahí el gran acierto es que no solo fue acción, sino tiene un discurso que confronta a la humanidad de, por ejemplo, este robot que no tiene emociones. Es mejor padre para John Connor que cualquiera de los hombres que he conocido. Bueno, eso dice Sarah Connor. Y plantea como que la relación del ser humano con la guerra y todo eso en medio de un discurso en que empieza a tener visiones del día del juicio final, que es como cuando se lanzan las bombas atómicas. Y a nivel cinematográfico eso es muy impactante y creo que probablemente sea la mejor película de toda la saga. Genial, hermano. Y algo muy importante también, ya que tú lo mencionas sobre esta cita que dijiste, que ambas películas son muy citables. Y no solo eso, las dos que estaban justamente dirigidas por Cameron han trascendido a nivel de películas, ¿no? Ya no son solo películas, ahora son fragmentos de la cultura pop. Y es algo muy importante porque lo vamos a ver cuando discutamos de esa serie en específico, ¿no? La escena de Schwarzenegger llegando del futuro desnudo, toda esa escena ha sido recreada o referenciada dentro de la franquicia, pero también fuera de la franquicia. Y quizás el, la muerte del robot en la segunda película también es muy referenciada. Son fragmentos de cultura pop que incluso aunque no conozcas o no tengas fresca a ambas películas, las vas a reconocer y vas a decir Terminator. La música sin ir muy lejos, ¿no? El mismo Schwarzenegger. Muchos lo conocen más como Terminator que como Arnold Schwarzenegger, ¿no? Es muy importante. Y este juego de roles, estos tópicos, ¿no? Del soldado que viene del futuro, especialmente con las últimas cintas de Terminator, ha sido bastante, quizás, reutilizado como queriendo referenciar para hacer esta franquicia fresca y vamos a ver si es que le ha funcionado o no. Pero claro, ha trascendido como película para llegar a la cultura pop. Ves un robot que es asesino en una película, ya piensas en Terminator o en la palabra Terminator, ¿no? Hay gente que usa la palabra Terminator incluso sin saber qué es exactamente, o sin haber visto una sola película. Y es ahí donde te das cuenta del nivel de impacto que ha tenido esta saga. Claro, es como cuando uno pide un papel para limpiarse la nariz y se refiere, por favor, me pasas un Kleenex.
En realidad Kleenex es la marca, pero como ha trascendido tanto en la cultura que ya reconocemos o sea, el tipo de producto con el nombre de una marca. Y como tú dices, eso ya ha llegado a suceder con Terminator. Así es, hermano. Bueno, avanzando un poco en cuanto a películas, tenemos a Terminator 3 de los 2000, quizás la primera que no ha tenido la recepción buscada. Yo no considero que sea una película nefasta, pienso que simplemente Terminator 3 es un fruto de los 2000. Los 2000 ha sido una... Ahora lo ves, es que me parece que muy loco estar hablando de los 2000 cuando hemos vivido esa época nosotros en nuestra juventud, ¿no? Bastante fresca, pero ya han pasado un par de décadas y te das cuenta que han tenido ciertos aspectos característicos en cuanto a cine de terror, que también ha tenido su boom, cine de acción, cine de mafia y también están el cine de ciencia ficción, que ahora lo ves como un poco campy, como se le puede decir, ¿no? Con un montón de CGI que quizás no han envejecido bien, pero aún así yo creo que es una historia que propone cosas interesantes que quizás por el cambio de actores, sin contar con Schwarzenegger, no ha sido del gusto popular, pero creo que pudo haber sido mucho peor. ¿Tú qué me dices al respecto de esta cinta? Bueno, me acuerdo haberla visto. En realidad sí cuenta con Schwarzenegger, creo. Claro, claro, es el La único película. que regresa, claro. Sí. Y bueno, creo que se introduce más el elemento de la comedia. Creo que hay más escenas que como pretenden ser graciosas o interacciones entre otro humano. Em, Hay algunas cosas que sí funcionan bien. Para mí me acuerdo bastante de, por ejemplo, hay un monólogo que tiene John Connor al, tanto al inicio como al final de la película. Y hay estas escenas de acción, sobre todo al final, que sí son, no sé si de usar la palabra agradables, pero al menos sí entretienen. Y bueno, como tú dices, es fruto de una época bien extraña de transición, ¿no? Entre salir del celuloide, entrar a lo digital, ya la incorporación del CGI un poco más fuerte, pero todavía no hay un dominio del mismo. Así que ha habido varios factores que se han combinado y todavía se siente un poco más que fue un intento de exprimirle a la franquicia unos cuantos dólares más de lo que ya habían generado. Y también fue quizás un movimiento arriesgado, ya que podría cambiar muchas cosas a lo que vamos a hablar ahora en adelante, el canon, ya que estableció cambios en el canon, pero al mismo tiempo estableció posibilidades en lo que podría pasar con esto de que el día del juicio es inevitable, se podía suspender, pero sigue siendo inevitable, con la muerte fuera de pantalla de la protagonista de la saga Terminator o el personaje más importante como lo es Sarah Connor, quizás incluso más que su hijo, que se menciona que es importante, pero que no llegaría a ser más relevante hasta la siguiente cinta, que es Terminator Salvation, que yo recuerdo, que creo que lo hablé contigo y me dice la razón. Es una cita que ha sido más recibida en términos críticos, pero que por lo menos en lo personal a mí me ha gustado mucho. Quizás a lo que yo tengo entendido es que se reveló todo el giro en el tráiler, algo que yo no recuerdo, que yo era bastante joven, pero es una película que por lo menos a mí me ha agradado en lo que ha propuesto. Hemos visto ahora sí de lleno el futuro como debería ser. Ahora hemos visto que debería ser el héroe, entre comillas, de Terminator, como lo es John Connor, eh, interpretado por Christian Bale y demostrando por qué es el héroe que dice ser, ¿no? Y también con giros arriesgados que podrían ir para un lado o para el otro, pero el riesgo no necesariamente tiene que ser malo, ¿no? ¿Y tú qué me dices sobre Terminator Salvation? La verdad, yo concuerdo contigo. Creo que es de toda la saga la que más injustamente fue criticada. Incluso el propio James Cameron ha sido muy hostil con la película. Y de hecho, o sea, hay películas mucho peor.
que más adelante vamos a hablar de ellas, que el director las ha aclamado, bueno, quizás ha recibido una buena suma de dinero para hablar bien de ellas, pero de esta que fue una propuesta al menos interesante, eh, James Cameron ha hablado muy mal de ella. Y ha habido cosas interesantes ahí, por ejemplo, yo creo que el boom que ha tenido Batman Begins y bueno, la saga con Christopher Nolan, Jonathan Nolan, el propio Christian Bale, ha sido un buen referente como para pensar darle otro enfoque a la saga de Terminator. Y bueno, ahí tienes a Christian Bale como protagonista, como John Connor, y Jonathan Nolan estaba involucrado en el guión. Así que ha sido una apuesta arriesgada. Desde mi perspectiva funcionó en una gran medida, pero es impresionante, a mucha gente no le ha gustado, a los críticos no les ha gustado. Y yo, si hablamos de un canon así, por así decirlo, de Terminator 1, Terminator 2, no sé si incluiría Terminator 3, pero sí por mucho tiempo lo tenía asegurado Terminator Salvation dentro de como Tu lo que yo headcanon. considero válido de... Ajá. Ahora, lo que sí me ha sucedido ahora viendo Terminator 0, ahora me lo replanteo, si Exactamente. consideraría Salvation o no. Justamente a eso vamos a llegar, ¿no? Cómo te da estas posibilidades. Y justamente creo que los fans lo van a recibir bien por esta posibilidad de que te abre las puertas a un headcanon y le da lógica a lo que quizás tú pensaste por mucho tiempo que no iba a tener lógica, como son las siguientes dos películas. Pero antes de pasar a esas películas, yo te voy a decir que concuerdo completamente. Yo creo que incluso con esa cinta a nivel técnico ya hemos llegado en 2009 y era una época en la que los efectos especiales digitales como ese CGI ya estaba más pulidos que al principio de la década, donde, como ya lo mencioné, pudieron haber envejecido mal. Y claro, yo concuerdo contigo, para mí ese es mi headcanon, entre comillas. Yo también concuerdo que lo considero más válido que Terminator 3, pero si es que no me equivoco, por el interés romántico de, de John Connor, toman a Terminator 3 como canon hasta este punto, ¿verdad? Si es que Ujú. no me equivoco. Y hasta ahí estamos bien, ¿no? Incluso te haya gustado, disgustado la tercera o cuarta película, lo puedes aún rescatar dentro de tu canon personal. Puedes encontrar una coherencia dentro de la franquicia. Esto hasta que en 2015 se estrena Terminator Genesis o no sé cómo quisieron llamarlo acá, dirigido por Alan Taylor, en la que ya vemos un gran giro de tuerca, ¿no? Que empezando con el cambio más grande quizás, o el golpe más grande a los fans, ya que Sarah Connor sería recasteada Emilia Clarke sería recastearía a Sarah Connor y John Connor también, Christian Bale Chow y entra Jason Clarke. Y una vez más spoileando algo bastante grande en el póster y en los trailers, quizás el giro más importante, y también Kyle Reese, ¿no? Que Kyle Reese había tenido una historia de orígenes, en lo personal, por lo menos para mí, muy linda en Terminator Salvation, y no, eso lo tachamos, y aparece Jack Courtney como Kyle Reese. Si algo que puedo decir bueno de la película es que los casteos no están mal, si es que se tuvieran si es para no recurrir a lo que ha recurrido Star Wars, quizás usar el CGI para traer a rejuvenecer a los actores, recastearlos, estos actores están bien, ¿no? Me parece, se parecen bastante a los personajes originales, pero aquí es cuando se intenta volver a la fórmula original de la primera película, jugar con la nostalgia, algo que se ha hecho mucho también en esa época y quizás hasta hoy se suele hacer estas secuelas nostálgicas pero que al final no terminó de conectar, ¿no? Que al final terminó siendo caótico. Y es aquí quizás cuando viene el declive de la franquicia en cuanto a películas. ¿Tú qué dices al respecto? Y totalmente, creo que es de las películas que más referencias ha tratado de hacer a las anteriores. Prácticamente un buen hecho del filme es, ok, vamos a hacer la llegada de Arnold Schwarzenegger y vamos a demostrar ahora con la tecnología que tenemos que también podemos hacerlo. Y, o sea, es constantemente eso,
como que mostrar las posibilidades que ahora hay. Y bueno, el giro argumental era bastante confuso y en general la película era bastante confusa. No, no es que tenía una solución sencilla o lógica. Y como tú dices, no tuvo buena recepción. Creo que tampoco le fue muy bien en ventas. Y tampoco tuvo un gran impacto en el arco argumental, ¿no? Claro, porque este canon no se continuó. Se le dejó al aire como un spin-off, como uno de esos universos alternos que tienen los cómics, ¿no? Es como un what if, a eso me voy. Exacto, exacto. Y claro, sí, yo concuerdo contigo. O sea, se ha hecho una recreación de escenas del Terminator original, escena por escena, pero obviamente con técnicas más actuales. Y tiene razón en eso, es algo que se rescata bastante. Pero claro, al no tener buena recepción de la crítica, del público en general, al no recaudar dinero, esto iba a ir a cualquier lado y por supuesto, pensando como franquicia, no lo volvieron a aludir, ¿no? Y sacaron una nueva cinta. Una vez más con Schwarzenegger regresando. Quizás eso ha sido como una crítica fuerte que ha tenido la cinta con las últimas películas, que estaban buscando explicar el porqué de Arnold Schwarzenegger en las películas a la fuerza, ¿no? Es una nueva película titulada Terminator Dark Fate, que cuando fue anunciada a mí no me desagradó mucho, porque yo pensaba que, primero porque cuando anunciaron a tres protagonistas, mujeres estrellas, Mackenzie Davis, que me parece una gran actriz, y Linda Hamilton regresando, y contando una nueva historia ya sin volver a como que alterar un poco qué sé yo, a buscar el éxito por la nostalgia. Me pareció interesante cuando fue anunciada, ojo, y aparte porque la historia en la que fue basada el guión fue propuesta por el propio James Cameron. Y así que qué tan mal pudo salir y la verdad es que salió igual de mal, ¿no? No creo que peor que la anterior, pero sí tuvo una muy mala recepción. Qué te pareció a ti Dark Fate? Perdón, antes quería señalar que creo que esto va a ser muy importante para nuestra conversación sobre Terminator Zero o Zero. Es que en Génesis ya, no me acuerdo cómo se pronunciaba, pero ya hay esto de hacer referencias por hacer referencias. Y ya hay estos como guiños o incluso la repetición de frases muy citables, pero ya como casi como muletillas. Y ya llega incluso, deja de hacer como que, entendí la referencia, qué emocionante, a qué fastidioso que sigan dañando esto que tanto me gusta, ¿no? Y voy a ser honesto con Dark Fate, es la primera película de Terminator que no la he llegado a ver porque justo me sucedió algo como ahora con el Joker, con la segunda entrega, que ya vi las reseñas, escuché los comentarios de amigos en los cuales confío su criterio y dije, uy, creo que voy a evitar este trago amargo. Sí, ya quizás te sacaste el sabor de boca de la anterior película y no querías volver a traerlo, ¿no? Exacto, exacto. Algo parecido. Sí, genial. Claro, sí, es totalmente comprensible. Y claro, la recepción y el dinero que recaudó, digamos, Darkface, solo digamos que no mejoró lo que ya hizo Genesis. Ahora, antes de entrar a esta serie, quiero mencionar algo previo, ya que no es la primera serie de Terminator. También Ujú. a finales de la década de los 2000 hubo una serie titulada Sarah Connor Chronicles, que me acuerdo que aquí en Latinoamérica la pasaban en Warner Channel y está protagonizada por nadie menos que Elena Headey, que la conocen por Cersei en Game of Thrones, y que es una película, es una serie que yo recuerdo que era muy buena. No, ahorita no tengo muy bien la historia planteada, pero me acuerdo que me gustaba mucho y que también era muy bien recibida. De hecho, ha sido de las cancelaciones que los fans la consideran más injusta, ¿no? No sé si vos te pudiste topar con esta serie. Me acuerdo que era todavía en ese tiempo en que no habían plataformas como Netflix y a la vez las descargas digitales eran bien complicadas, en Claro. especial acá en Bolivia, porque la conexión a internet era bastante lenta. Creo que para descargar un episodio te podía tomar toda la noche dejándolo descargando y a veces eso no era una garantía.
Entonces, me acuerdo muy bien el episodio piloto. Si no me equivoco, hasta creo que era como una fecha clave dentro del calendario de Terminator. Pero si bien la producción obviamente no era igual a la de las películas que han salido, me acuerdo que el arco argumental era bien memorable y que iba por buen camino. Solo que no pude continuarla porque mi proveedor de películas del circuito pirata no la lograba descargar y yo tampoco lo lograba hacer. Si era Comteco de esa Sí, sí, época. sí, era la única opción que Sí, teníamos. sí, sí. Y bueno, sí, yo también no conozco mucho más la serie que tú. Lo que tengo son recuerdos vagos, y que yo no he sido la serie, he visto capítulos sueltos. Y claro, es muy de esa época justamente, ¿no? Este tipo de series. Creo que de hecho los de CW estaban, los que ahora son CW estaban encargados de esa serie. Los que ahora Eso te están iba a haciendo... decir, era eh, bien CW. exactamente. Esa época estaba Smallville, ¿no? Que por cierto, CW no es necesariamente malo, ya que Smallville salió de ahí y Smallville la considero una serie muy buena, pero tiene justamente este estilo súper particular, ¿no? Que es reconocible. Que ha evolucionado en lo que ahora es el Arrowverso. Para mí no evolucionó bien, pero sí que tiene esa característica y esa época. Y así Quizás llegamos. podríamos decir que era en la era dorada del Exacto. CW. Exactamente. Y no solo de CW, era una época de... Los 2000 han sido una época de prime time para la televisión único, ¿no? Que comenzó con HBO, qué sé yo, pero que fue decayendo hasta que vino Breaking Bad a resucitar eso, digamos, y Game of Thrones y lo demás es historia, ¿no? Pero claro, la época pre-streaming eran series que, como se les dice ahora, bueno, como se les decía en ese entonces, prime time, que eran los tales horarios, había las series de los miércoles, de los domingos y qué sé yo, ¿no? Yo me acuerdo Mm, que Smallville la pasaban los miércoles, por ejemplo, y luego los martes, pero sí, bueno. Y sí, bueno, sí. así llegamos a Terminator Zero, que, bueno, antes de introducirles, quiero darles un punto de vista de algo algo curioso quizás, es que Terminator ha sufrido algo que ha sufrido un grupo de series y productos de Netflix y también de Crunchyroll, y es que se han filtrado, en el caso de Terminator no tanto, una semana antes, pero muchos productos como la segunda temporada de Arcane y animes que recién se estrenó esta semana, como el remake de Ranma y medio en Netflix, se han filtrado por un festival básicamente en internet. Y se encontraron filtrados completos, pero no en calidad HD, ¿no? Y quizás que Terminator ha sido uno de los productos que menos ha sufrido de esto porque ha sido solo una semana de su lanzamiento. Pero eso lo dejo como curiosidad. Y así llega una serie de anime propuesta por Netflix. Yo creo que también ha sido parte del éxito que ha tenido esta serie de Cyberpunk Edge Runners, que también ha sido un anime basado en otra franquicia de este caso de videojuegos que pegó súper bien y fue el mejor anime de su año. Y por eso es que ha sacado ahora el anime de Lara Croft, que también sale este mes, y está este anime de Terminator, ¿no? Que como dato, y es una propuesta por lo menos particular, ya que el punto de vista, escribir una historia desde el punto de vista japonés es muy distinto, lo pueden o no entender. Tenemos un gran ejemplo que es más un triste ejemplo, como ha sido la serie Rick and Morty recientemente, que han querido hacer básicamente la misma serie, pero desde el punto de vista japonés, desde el punto de vista de anime, que lo toma más en serio, hace comedia interesante, pero se toma más en serio y que no funciona con la animación americana. Y es por eso que el anime de Rick and Morty no se lo recomiendo, fue un horror. Sin embargo, vemos que a conceptos de ciencia ficción sí que puede aplicarse. Me viene a la mente Animatrix, de la saga de Matrix, que fue un obrón que para mí incluso supera las películas en muchos aspectos, ¿no? ¿Tú qué me dices sobre Terminator Zero? ¿Cuál ha sido tu perspectiva al llegar a este producto? ¿Sabes? Hay algo que me parece muy interesante que lo que hemos estado viendo en las otras cintas, sobre todo después de Terminator 2, es como que hay buenas ideas, pero que no han sido bien ejecutadas, o como que no han sido lo suficientemente fuerte como para sostener una progresión en la saga o en la narrativa. Y creo que acá en Terminator Zero podemos comenzar a ver
como algunas de esas ideas sí las han incorporado bien y genera como que eh, un reseteo en la historia. Pero me llama mucho la atención lo que mencionas, que hay como un análisis de esta saga, pero desde otra cosmovisión, la japonesa. Y creo que eso es precisamente lo que hace especial. Creo que el formato también permite explorar otras cosas que a veces live action no lo hace. Y en ese sentido es mucho más profunda. Em, Creo que hay muchos elementos de los que vamos a hablar que sí hemos visto en otras películas, pero creo que en este formato ha dado pie para verlo con mucho mayor detenimiento. Y uno de los errores que yo encuentro en las películas anteriores es que agarran los arquetipos y solo se quedan como con el esqueleto, como que, ah, este es el personaje de este estilo, vamos a tener lo mismo. Pero lo que les sucedía era que tenían el esqueleto del arquetipo, pero no tenía carne. Es como que solo ves una referencia de, ah, este personaje se supone que es esto, pero no veías los elementos en el personaje como para que sea algo único. Y en cambio me parece que ese es el gran acierto que tiene Terminator Zero, es que los personajes son bien ricos y por sí mismos pueden sostener una historia. No por simplemente ser personajes de Terminator, sino si uno se olvida de que forman parte de la franquicia, plantean esta historia, tú te preocupas por ellos. Y eso ha sido algo bien refrescante. Y creo que también el contexto, el tiempo en que estamos viviendo, ha sido ideal para esto. Porque, bueno, como ustedes saben, hace 2 años ha habido el boom de ChatGPT, OpenAI. De un día al otro hemos pasado de preocuparnos por imágenes photoshopeadas o alteradas a través de los productos de Adobe a esta imagen ha sido creada absolutamente por inteligencia artificial. Y sucede eso con la voz, sucede eso con el video, con textos. Entonces, esa amenaza de que las máquinas cobren conciencia se Se ha ha vuelto vuelto tangible. mucho más real. Exacto, exacto. Y te hace revisitar, y te hace querer revisitar Terminator, te hace querer revisitar Odisea en el espacio, que yo, mira, yo consideraría que no hay Terminator sin Odisea en el espacio porque Y se me ha ido el muchas nombre del franquicias robot. igual. Sí, el... Exacto. Ay, Ajá. cómo se me dio igual, a mí igual el nombre. Y es mi película favorita de Kubrick, por cierto. Pero claro, es mucho la ciencia ficción va alrededor de esa película que, por cierto, se ha adelantado. Y de hecho, el aterrizaje de la luna, muchos han pensado que es un montaje por Stanley Kubrick, ¿no? Y te das cuenta el peso que tiene Odisea del espacio. Pero Exacto, sí, para mí es como que cualquier película de ciencia ficción de ese tiempo en adelante o hace referencia o ha sido inspirada por ella. Hal, casi, Al. casi entro a Wikipedia, pero ya mientras entraba se me olvidó el nombre. Sí, Ujú. completamente, hermano. Y sí, y es algo muy importante que también tú mencionabas, y lo resalto, lo quiero resaltar bastante, que justamente de esta cosmovisión te das cuenta de la profundidad de los personajes, y claro, te das cuenta que especialmente, quizás ahora no tanto, pero especialmente en franquicias, en historias, películas de los 80 eh, digamos que brillaba más el arquetipo, brillaba más el tropo de personaje que el personaje mismo. ¿Por qué? Porque obviamente en una película de hora y media no vas a poder contar la historia de vida, las preocupaciones, los problemas, que es lo que hacen un personaje, ¿no? Al público de cada uno de ellos. No vas a irte tanto al trasfondo porque de hecho a Hollywood lo que te interesa es cortar y contar la historia, hacer avanzar la historia. Pero con un estilo, aparte que un estilo tan libre como lo es la animación, eh, y con una animación moderna como es Terminator Zero, tienes la oportunidad de justamente jugar hasta con las reacciones de los personajes, los gestos, jugar un poco con la música, algo lindo el anime.
es que abre muchas puertas en el nivel artístico desde el punto de vista del autor. Y aquí vemos tanto eso, pero también vemos más que lo que quisieron hacer las anteriores películas, que eran referencias a la cultura pop de Terminator. Aquí se siente más como tributos, o por lo menos yo la siento así. Y estas cosas nuevas que proponen no se sienten irrespetuosas. De hecho, se siente que suman e incluso intentan arreglar todo esto que fue distorsionado con las últimas películas como lo es el canon y con unas explicaciones que son hermosas, son muy filosóficas y que te dejan pensando bastante, ¿no? Algo que también quería agregar es que es una serie que te deja puerta abierta para segunda temporada, que esperemos que sí la haya, a diferencia del anime de Cyberpunk Edge Runners, por ejemplo, que es como una miniserie hecha anime, que es una historia simple. Terminator Zero sí que te abre una historia con muchas posibilidades. De hecho, te deja muchas huellas que tú puedes estar atando, pero que seguramente se van a ir atando conforme avanza la serie, si es que avanza la serie, ¿no? Pero claro, es completamente cierto lo que dices. Juega con muchos aspectos interesantes, como, bueno, ya hemos planteado los viajes en el tiempo. Ahora vamos a plantear las líneas temporales alternas. Bueno, ya hemos hablado de la tecnología y cómo la tecnología puede llegar a adquirir inteligencia propia y puede llegar a ser un peligro. Ahora vamos a actualizar eso con la inteligencia artificial que ya la tenemos tangible, ya sabemos lo que es, ya sabemos sus posibilidades y estamos bastante cerca, más cerca de lo que quizás hubiéramos imaginado hace 30 años. Y ese miedo puede hacerse mucho más tangible para el espectador. Y es algo que lo vemos aquí planteado como nunca, ¿no? Es una historia que se ambienta a finales de los 90 en Tokio, pero aún así la sientes posible, ¿no? Con esto de que los robots que se ven en supermercados y no te vuelve a replantear algo que ya conoces, como lo que es Skynet, lo que son los Terminators, los viajes del tiempo. ¿Por qué? Porque ya lo sabemos, lo tenemos fresco. Ya sabemos cuáles son sus posibilidades, ya sabemos lo que pueden hacer, ya sabemos cuál es su forma. Ahora vamos a adentrarnos un poco más y ver qué podemos plantear más allá de eso. ¿Qué pasaría si existe una herramienta muy parecida a Skynet, pero que en lugar de basarse en algoritmos, se base en pensamientos, razonamiento humano, razonamiento adquirido por experiencia, sino por códigos numéricos, ¿no? Y ahí creo que va lo lindo de esta animación. ¿Tú qué dices al respecto, hermano? Yo pienso que lo que dices de referencias es muy importante, porque como hemos mencionado, podrían haber sido irrespetuosas como de las cintas del pasado, pero como tú dices, acá hay un tributo. eh, y, por ejemplo, con cosas bien sencillas como que el Terminator use una vestimenta de policía, que haya esa escena en que entren a una estación policial, una persecución y que escapen en un segundo piso, yo qué sé. Y los personajes hacen, o sea, son como los arquetipos. Eiko es un arquetipo de Sarah Connor en cierta forma. Exactamente. Pero ahora la tienes como que viajando al pasado y así uno puede encontrar muchas referencias, pero está bien hecho. Y a la vez creo que no solo hace referencias como tributo o homenaje, sino que a veces también puede ser un tanto irreverente, no irrespetuosa, pero sí irreverente. Como me acuerdo un diálogo en que dicen estos viajes del tiempo al pasado como una persecución del gato y ratón, al final no sirven de nada. Y, o sea, al hacer eso y al decir eso, está siendo bien crítica a, Exacto. a toda la historia de Sarah Connor, John Connor y Terminator, ¿no? Entonces ha sido bien arriesgado. Y Pero otra cosa que me también ha te das gustado. cuenta que cómo continúa esa frase, ¿no? Cuando le explica por qué lo haces y es que no va a cambiar el futuro que vivimos ahora. Y ahí viene una de las citas justamente más lindas de la serie, es lo que nos hace humanos y es lo que tú tienes que descubrir, ¿no? Y
Para mí, Ajá. eso no hace una crítica, pero también como que te da una solución a esa respuesta. Quizás Mm. muy poca gente se puso a pensar en eso cuando vio esas películas de acción, pero cuando la tienes tantos años presente, son preguntas que todos los fans han de haber hecho. Y aquí te da una respuesta muy interesante justamente con lo que es ser un humano, ¿no? Y quizás quería agregar ese tono, digamos, a tu frase justamente. Exacto. Y otra cosa que me ha gustado dentro de eso es, si te has dado cuenta en los últimos 10 a 15 años, muy importante ha sido los viajes multidimensionales y los como que futuros alternativos, ¿no? Como que un cambio de decisión acá ha creado otra línea del tiempo. Y creo que este Terminator es consciente de eso y lo considera, por así decirlo, dentro de su propio universo, pero no ha ido por lo fácil de, oye, vayamos a contactar al John Connor de tal dimensión, que Exacto. hoy en día es algo tan común en el cine, ¿no? Y el hecho que se hayan abstenido, Eso está o bien. bueno, perdón, Se sí, se comprende. hayan abstenido de hacerlo, es impresionante. O sea, realmente han cambiado la concepción del viaje del tiempo sin necesidad de irse a lo fácil. Han sido sutiles porque podían irse justamente al que no es algo muy importante que no es raro para los japoneses hacer fanservice puro y duro, ¿no? Podrían justamente al final de la temporada que aparezca cualquier personaje que hemos visto en estos 30 años, que haga su aparición y o alguna escena post créditos, podrían haber hecho eso para hacer el enganche sucio, quizás entre comillas, ¿no? Porque ya se ha normalizado bastante, para que les renueven a la fuerza una segunda temporada. Pero no, o sea, ha sido fiel, digamos, a lo que han propuesto. Y justamente estas referencias, estas metareferencias, se han quedado como referencias, como lo hemos mencionado, como un tributo. Y tienes bastante razón en eso. Eh, Son fieles a lo que han planteado, los personajes que han planteado. No necesitamos, te das cuenta de que no necesita aparecer Arnold Schwarzenegger necesariamente para que el producto brille, ya que tenemos personajes mucho más ricos y profundos, con bastantes posibilidades. También, si es que si yo siento algún peligro con esta serie, es quizás que se vaya a chipar un poco y si la logren, lo comparen un poco con la serie de Dark, ¿no? Porque está un poco relacionándose con esto de que el pasado y el futuro y los hijos y los abuelos de tal, ¿no? Quizás por ahí podrían arriesgarse un poco, pero lo han planteado bastante bien. No se han complicado más de lo que tenían que complicarse, como lo ha sido la quinta película, ¿no? Que estamos mencionando hace rato. Y en eso también yo creo que está el riesgo más grande, es que, como estábamos hablando, han planteado esto de una inteligencia artificial que está descubriéndose a partir de las experiencias humanas y las emociones y está evaluando su posición frente a la humanidad y su posición frente a Skynet. Y dentro de eso, creo que, mira, y esto yo lo quería hablar contigo porque sé que tú conoces muy bien historias de anime, ofrece el formato. Ha habido cosas nuevas. Creo que, por ejemplo, en Salvation ya plantean esto de el hombre máquina, ¿no ve? O como qué significa ser, Exacto. ser humano. Humano y el corazón, sí. Exacto, y el corazón y eso. Ya en la 2 se planteaban, ¿puede esta máquina ser más humana que los humanos? Y, y eso, o sea, creo que el formato te lo permite ver esto de una manera más filosófica. Y por más de que es un tema súper trillado, incluso lo hemos visto en Blade Runner 2049, cómo lo ha planteado es como que no lo voy a resolver en esta temporada. Y, y cómo lo han planteado todo es que te deja la historia en foja cero. Y tienes algo constante en la serie, es el confía en mí, el dame tu voto de confianza, soy una máquina, pero
has crecido conmigo, puedes confiar en mí, en que voy a dar el siguiente paso sin aniquilarte o sin destruirte. Y como que eso ha sido un elemento recurrente en la historia, pero y siento a la vez que es una invitación también a los fans, a los espectadores, de que confíes en que va a salir bien, pero todas las decisiones que están tomando son bien arriesgadas, porque si bien ha habido un día del juicio final y hay esta guerra entre las máquinas, sigue habiendo Skynet, sigue habiendo una resistencia, y está Kokoro, la inteligencia artificial, en el limbo. eh, no sabes cómo va a terminar, ¿no? Y hasta ahora, por ejemplo, esas paradojas del tiempo y esas paradojas del tiempo familiares han funcionado bien, pero como tú mismo decías, es como que al mínimo error todo esto se puede caer. Completamente, y eso va justamente con el final de temporada, ¿no? Porque es confiar en una posibilidad como lo es esta nueva inteligencia, como lo es Kokoro, pero también es que hay muchas cosas que las tengo guardadas para hablar al respecto, ya que, mira, si es algo en lo personal, para mí que es Terminator, si tenemos que rescatar algo de toda la franquicia y cada uno de sus productos, es buscar el significado de lo que es el ser humano, ¿no? Algo que ya hemos visto, que como tú has dicho, Blade Runner también está bastante repasado. Y aquí lo que te plantean, mira, esta nueva inteligencia artificial se llama Kokoro. Kokoro es una traducción directa al japonés de corazón, ¿no? Pero lo que estaba mencionando en un principio, esta inteligencia artificial no está programada con unos y ceros. No es una programación de computadora, sino que está como que cargada a través de debates filosóficos, de diálogos, de preguntas y respuestas, que es así como se compone el cerebro humano, ¿no? Y es un intento de, de crear una inteligencia artificial a partir del razonamiento humano como tal, pero y potenciado, ¿no? Y justamente dentro de la serie ves este debate de que pasa lo mismo, lo que tenía que haber pasado y lo que muchos de nosotros como humanos también sabemos, que el humano es el que pone el peligro a la Tierra y que también somos los mismos enemigos de la Tierra y somos nosotros los que estamos mandando al tacho a la Tierra. A diferencia de Skynet, no vemos, bueno, Kokoro no ve ese recurso bélico quizás, pero va aquí este estilo de programación cuando ves una posibilidad alterna que quizás las armas no son la solución. Pero el hecho de que Kokoro sepa que los humanos son una amenaza, ahí es cuando yo creo que Esteban aquí planteaba de que es una ruleta rusa, ¿no? Es un tiro al aire, es una fe a ciegas en confiar en este, en este sistema. Y al final de temporada te das cuenta de que puede o no puede ser bueno. Porque te das cuenta que uno de los personajes, uno de los niños, es básicamente trabaja con Skynet para evitar que este sistema pueda funcionar. Lo cual te abre muchas posibilidades que quizás ahora me va a hacer doler la cabeza. Pero es bastante interesante. Pero también quería llegar a otro concepto que es planteado en la serie, que es con Misaki, ojo, ya estoy poniendo aquí alerta spoilers porque estamos hablando ya con spoilers, que resulta ser un Terminator, ¿no? Pero con una historia de fondo muy, muy, muy hermosa, que también viene del futuro, que fue una inteligencia artificial también, que fue la base para Kokoro básicamente. Y cuando el personaje que la construyó fallece, le mencionan de que la llave se encuentra dentro de tu corazón, que tú ya puedes asumir de que su corazón va a ser de alguna manera algo literal, ¿no? Algo tangible, una llave literal, pero, pero también en la manera metafórica puedes hallar muchas cosas, ¿no? Claro, nosotros hablamos del corazón como algo romántico, como un sentido moral. Los humanos hablamos del corazón como tal, ¿no? Tenemos un dibujo para el corazón que no se parece nada a un corazón real, pero sabemos a qué nos referimos, ¿no? Si no nos referimos al órgano, nos referimos al amor, nos referimos a la compasión.
Y creo que es el mejor aporte que tiene la serie, justamente, abrirte este debate en lo que significa ser humano, que no significa tener venas, no significa tener arterias, sino tener esta compasión que ha tenido el personaje de Kokoro en cierto momento de esta serie, que no sabe si lo va a mantener, pero por lo que hemos visto, tiene una gran diferencia con Skynet, ¿no? Ah, y Sí, me preguntaste una cosita más al respecto antes de continuar sobre qué tanto se parece este producto a otros productos japoneses. Yo te digo que es variado. Los japoneses tienen una imaginación más abierta, pero no siempre es distinta a la americana. Por ejemplo, puede jugar en contra, como lo mencioné, con Rick and Morty, pero salió Star Wars Visions hace unos años. A muchos les gustó, a muchos no tanto. Creo que para mí la mitad de los cortos fueron muy buenos, pero la otra mitad no tanto. Justamente porque daban una interpretación muy, pero muy japonesa de lo que ha sido Star Wars, que ha sido un choque cultural bastante grande para muchos, ¿no? Pero en Japón no tanto. De hecho, estudios de animación de mucho renombre han participado en esa miniserie y hay un corto que ha disgustado a muchos, que obviamente falta el respeto al canon de la saga, pero por el estilo de animación y por lo que han planteado a mí me gustó mucho, que fue el corto de Trigger, que ahora no me acuerdo cómo se llama, pero de dos gemelos que estaban teniendo una batalla en el espacio sin cascos y sin oxígeno, pero aún así se veía alucinante, ¿no? Y creo que depende de qué tan abierta tengas la mente o qué tanto puedas perdonar a alguien que juegue con tu IP, con tu propiedad intelectual, ¿no? Eso, hermano. ujú. Y lo que te quería preguntar es, por ejemplo, cómo han abordado este tema de qué es ser humano. Creo que, por ejemplo, no es un tema tan ajeno para el anime. Y, y eso te quería consultar. Mira, ya, a mí me ha impresionado cómo lo han hecho, la profundidad a la que ha podido llegar, pero te quería consultar si es algo habitual en el anime japonés o tú dirías que, por ejemplo, no, se podría haber llegado más profundo o para el estándar del anime no ha sido tan impresionante. Mira, yo creo que como hay un estándar de tropos americanos o por lo menos anglosajones, también hay los tropos en la animación japonesa. Está el famoso Isekai, que para los que no sepan qué es esta historia de un protagonista que vive en la tierra normal, que vive su vida normal, pero tiene una vida asquerosa, pero es transportado por cosas del destino o muere o le pasa algo a un mundo de magia y fantasía medieval. Es una historia que ha sido tan usada y que hasta el día de hoy, cada nueva temporada de anime, que son cada 3 meses, salen por lo menos, y no estoy exagerando, por lo menos unos 6 animes con ese mismo tropo, pero cambiando algo. Que ha reencarnado en un mago, que ha reencarnado, aunque no me crean, en una máquina expendedora. Es así, o sea, tiene sus tropos el anime. Y claro, también tiene Ujú. sus tropos en cuanto a desarrollo de personajes. En este momento no tengo en particular un ejemplo de que se haya tratado en lo que significa ser un humano. Pero sí hay mucho de lo que significa ser un tal, ¿no? En casi todos los shonen, que son las series de acción para adolescentes niños, como Dragon Ball, etcétera, se trata mucho de lo que significa ser un héroe. Y se van a dar cuenta que muchos usan el concepto de que un héroe no necesita tener poderes, no necesita tener fuerza, pero necesita tener la valentía. En eso quizás sí se pudo abordar antes, que yo tenga fresco. Pero depende de cada autor el valor que le des. Como mencioné este ejemplo de los Isekai, salen desde hace 10 años, salen fácil unos 30 40 animes con el mismo concepto cada año, pero incluso al día de hoy siguen saliendo animes con ese concepto que salen por los demás, porque el autor le da un punto de vista distinto, ¿no? Está Mushoku Tensei y está Re:Zero y está Konosuba, esos tres ejemplos que me vienen a la mente, con ese mismo concepto que este año sacó nuevas temporadas y que destacan por mucho porque lo hacen de manera creativa y en verdad no lo hacen por sacar un producto bruto, ¿no? Aquí Terminator creo que es uno de los productos que obviamente destaca, eh, ya que juega justamente con la humanidad en cuanto a carne y hueso o cables y electricidad. Lo hace bastante literal, ¿no? La inteligencia artificial yo creo que sí se ha visto explorada no solo en anime, en muchos
muchos tipos de producto en los últimos, bueno, claro, en los últimos años, claro que sí, pero como con este contexto cultural de los últimos 5 años, se está viendo un poco más y poco más y poco más explorado. Y creo que Terminator Zero sienta unas bases a lo que podemos verlo, ¿no? Como una especie, perdón, una especie de sistema antagonista o un aliado. Quizás ese es perdón, ese es el debate actual sobre el peligro, esta tensión que tenemos con el desarrollo de la tecnología. Si te pones a pensar, es el mismo problema que tenía con la tecnología en los 80, pero con una mirada bastante distinta y mucho más tangible, ¿no? Porque en esa época, eh, aunque parezca que no, pero sí había un desarrollo tecnológico bastante movido que podría ir hacia Mm. cualquier lado, ¿no? Que podría irse hacia el desarrollo, pero también estaban más cerca de lo que estamos nosotros ahora, de lo que ha sido la Segunda Guerra Mundial, con la bomba atómica, la crisis de los misiles, por ejemplo, ¿no? Y quizás por eso es que han optado por ir por ese camino bélico, por esa tensión bélica, que quizás nuestros padres y mucho más nuestros abuelos la han vivido y saben lo que es tener esa tensión, que quizás nosotros en un mundo occidental, alejados de todas esas crisis que hasta el día de hoy se siguen viviendo, no lo vemos tan tangible. Pero lo que sí podemos ver tangible es el fucking chat GPT, ¿no? Que Claro. a veces te sorprende, pero a veces también te da miedo. Ujú. Y sabes qué me sucede también. Ahora lo que me dices es muy, aunque me ha iluminado. Claro, en la tecnología de quizás los años 80, como era tan rústica, era como, no sé, como una extensión, un brazo, eh, no sé, un brazo mecánico o algo así, era un arma, por así decirlo, pero no era una inteligencia en sí. Por más que se Exactamente. hablaba de Skynet, era la manera en que se le describiera bien, como tú dices, ceros y unos, ¿no? Pero en cambio ahora la inteligencia artificial y y Kokoro te plantean esto de que tenga emociones, ¿no? Que es un pensamiento más complejo. Incluso se presenta a Kokoro como quizás una inteligencia aumentada que la del ser humano, ¿no? Como un siguiente paso en la evolución. Exacto. Y, y ahí ahí eso me ha preocupado un poco de qué pasa si a Terminator o a Skynet, que es la gran amenaza, eh, es ese personaje que genera horror, terror y prácticamente te transmite el fin. ¿Qué pasa si deja de ser una amenaza tan grande, ¿no? Porque Kokoro como que lo disminuye un poco a Skynet o la hace sentir más básica. Exacto. Exacto. Creo que es la gran innovación que tiene este anime, que te hace replantearte todo este concepto de, como tú mencionabas, inteligencia, que quizás en esos años Blade Runner lo hizo mejor desde ese punto de vista, ¿no? Y, y claro, te das cuenta de que en ese caso, viendo desde ese punto de vista, la inteligencia no se puede programar y se tiene que aprender. Y si te pones a pensar, es lo que hace justamente la inteligencia artificial que ahora está tan de moda. Y es aprendizaje del internet, aprendizaje de prueba y error. Es lo que justamente hace acá Kokoro, ¿no? De hecho, es por eso que el gran problema, si es que tiene un problema ChatGPT y estas inteligencias artificiales, es que esta prueba y error también puede dar indicios a error y puede hacer lo que se llama alucinar datos. Muchos creen que cualquier cosa, cualquier prompt que pongas en ChatGPT te van a responder con cosas ciertas o sin errores o sin márgenes de error. Y los que usamos la herramienta bastante seguido como herramienta, se van a dar cuenta que no es así. De hecho, a mí me tiene a dar muchas más fallas que aciertos ChatGPT justamente por esto de alucinar datos. Prueben,
poniendo prompts a inteligencias artificiales de generar imágenes o generar videos. Si es que ahora, incluso ustedes, al día de hoy, miren a un par de años, 3 años quizás, de que ha salido todo esto de la IA con este boom, podemos reconocer cómo es una imagen generada por IA. Lo- no sabemos qué exactamente, pero podemos reconocerla. Los videos también podemos reconocerlos. Te das cuenta de que es margen y error, pero también si nos ponemos a pensar, los humanos somos prueba y error. Y esto es lo que también te hace dar cuenta de que una inteligencia artificial está muy cerca de esta humanidad, el hecho de que se puede equivocar. Es lo que yo vivo mencionado un poco, por ejemplo, con los personajes buenos. Un buen personaje es un personaje imperfecto. Y el hecho de que la IA sea imperfecta es lo que tú mencionabas, que te genera esta tensión que vemos justamente en este anime, de que es una fe a ciegas, de que en realidad estamos apostando con posibilidades de 50-50, ¿no? Y es otro aspecto interesante de esta serie. Y en ese sentido, mira, el, en Salvation, no sé si te acuerdas, pero hay una escena tipo holograma en que aparece Skynet, pero Me- que te lo mata Skynet, porque como que han tratado de humanizarlo en cierta forma y no funcionó bien. Eh, y en cambio acá como que el Skynet funciona bastante bien, o sea, está como esa amenaza de película de terror exacto. y el hecho de que ahora esté todo de nuevo en foja cero, como que, ok, ese arco argumental que tanto te ha gustado, que tanto, eh, no sé, te ha cautivado desde tu infancia, lo vamos a replantear todo. Eso para mí es lo que decíamos, en sí esta propuesta es bien irreverente porque pone todo en foja cero, pero a la vez es un homenaje muy, muy lindo a todo lo que ha estado planteando la saga. Completamente, hermano. Pero en lo personal, para mí, ponemos hasta antes de este producto, bueno, incluyéndolo, Skynet, cuando me dices Skynet, sí es verdad, recuerdo, ahora que lo mencionaste, recuerdo cómo lo plantearon en Salvation, pero creo que Skynet siendo una amenaza no invisible, sino una amenaza presente pero intangible, creo que le da este saborcito, no le da este miedo, el hecho de que esté en esta cámara en la que estoy transmitiendo ahora mismo, le da ese boom, ¿no? Y es algo que lo contrasta muchísimo con Kokoro, por ejemplo. Ahora, antes de continuar o finalizar, también te quería consultar. En cuanto a crítica, claro, hemos alabado mucho esta serie, hemos planteado las cosas interesantes que podría tener. Ahora que me dices, ¿cuáles son las cosas que criticas más desde los aspectos negativos? Creo que yo hay un par de cosas, pero hay una que quizás podría haberse visto más interesante y es la ambientación, ya que vemos a un Tokio de 1997, pero vemos una tecnología bastante avanzada y vemos también, no vemos mucha referencia a esa época. Yo sé que también no es una época muy característica para mostrar ambientación, pero creo que hubiera sido interesante un poco mostrarnos, quizás diferenciar las épocas o hacer que las épocas sean más reconocibles. ¿Tú qué dices al respecto? ¿Sabes? Estoy tratando de ver. Algo que me ha pasado con la ambientación es que se sentía que el presente, bueno, el pasado de la serie, era también distópico. Exactamente. Eh, y normalmente, bueno, creo que eso pasaba un poco con las primeras dos películas. En las siguientes, a partir de la 3 así, el pasado, presente, no era tan desesperanzador. Pero en cambio yo siento que en la ambientación era bien, bien triste, incluso en esta. Y estoy viendo, creo que hubo una crisis financiera muy grande en Japón en los años 90. No me acuerdo si eran los 80s y los 90s, pero que tuvo una caída terrible porque era una burbuja económica terrible. Y no sé, capaz hagan referencia un poco a eso,
Pero como tú dices, o sea, ese pasado es más es más parecido al presente, 2024, que a los 90. Y mira, algo que escuchándote también me pongo a plantearme es que también mucho el anime es estilo, ¿no? Y quizás lo que estamos viendo se deba al mismo estilo, al estudio, que el estudio le ha querido dar, ¿no? Para la serie. Ya que creo que en lo que vimos en Terminator en las primeras dos películas, especialmente la primera, creo que también iba un poco por el estilo. Ya que si bien eran los 80 te abrían las puertas a que puedan estar vestidos como sea, ya que eran los 80 realmente era un festival de culturas peleando por cuál pesa más. De hecho, vemos ahí los punks en la calle, ¿no? Los que matan, las primeras víctimas de Arnold Schwarzenegger. Eh, pero claro, creo que también va el valor de poner este punto de vista de estilo. Pero también, como tú lo mencionas, al ver este pasado también como algo distópico, eso es un punto de vista interesante, porque te das cuenta que la serie no escoge un canon específico de los que hemos visto en la franquicia, para que suceda. Referencia a los hechos de Terminator, ¿no? Creo que se menciona que ha habido un viajero que fue a evitar de que los Terminators vayan a matar a su salvador antes de que nazca. Se menciona eso, implica explícitamente, pero más implícito que explícito, ¿no? Pero no menciona un canon específico y no menciona cómo han acabado las cosas, lo cual me parece también muy astuto, ¿no? Bastante astuto, ya que puede jugar con muchas posibilidades en siguientes temporadas, que esperemos que mantenga con esto de no abusar de fanservice, ¿no? Sí, y quizás otra cosa, eh, creo que se sostiene mucho en Misaki, la historia, y el progreso de la historia. Y a ratos, bueno, es una apuesta arriesgada y a ratos yo lo sentía como que Misaki puede ser un personaje muy emocional y era necesario para lo que estaban queriendo hacer, pero como espectador, eh, ya que estaban construyendo el giro argumental que querían hacer, a ratos me era tedioso tener tanto al personaje, sin entenderlo por completo qué era lo que estaban queriendo hacer con él. Sí, yo incluso, si te soy sincero, el giro de Misaki, no sé si te ha pasado a vos, pero yo lo he visto predecible. Estaba bastante encaminado a que tenga ese giro. Por cómo recibía órdenes, por cómo no se sabía por qué trabajaba ahí, por cómo cuidaba a los niños como si estuviera programada para hacerlo. Pero creo que después de ese giro ha sido cuando se ha visto lo mejor de este personaje, ¿no? Ha pasado de ser como un cliché, como un tropo, a ser un personaje con muchas posibilidades, ¿no? Especialmente cuando ves su pasado y su conexión con Kokoro. Pero no sé si te ha pasado que has podido predecir justamente este giro. Sí, de que es una máquina, eso Exacto. sí. Ahora, para mí el pasado de Misaki es mejor que todo lo que hemos visto de Misaki. Ah, completamente, completamente. Hasta te pone emocional, ¿no? Esa parte es muy interesante. Y te muestra lo que ya estábamos viendo con Kokoro, pero vemos cómo ha surgido esta idea. Y el hecho de que esta persona que estamos viendo hasta este momento en la serie, para que ella pueda vivir, ha tenido que morir gente humana. Y que algo que también muy audaz que se ha hecho. Así que un robot bueno, protagonista, mate humanos por defender niños, claro, pero aún así mata humanos, ha sido muy audaz y ese momento ha habido como un cambio de switch, ¿no? Para el personaje. A partir de acá como que ha pasado a ser parte del grupo protagonista, pero de la parte fuerte, ¿no? Junto con, junto con Eiko. Y creo que el personaje de Malcolm Lee, que es como el científico que tiene las conversaciones con Kokoro, eh, su arco argumental es muy bueno, sobre todo en el Exacto. pasado. Y ahí en especial porque trasciende el arquetipo de soldado de resistencia, Sí, ¿no? De que hay que destruir a las máquinas como dé lugar y comienza a ser como un científico que queda enamorado de su propia creación exacto. y tiene un arco que es Brutal. muy salido de lo común.
Exacto, o sea, no es el típico científico que ha sufrido una pérdida muy grande y que le ha declarado la guerra a las máquinas completamente, ¿no? Es lo que al principio como que te juega con este tropo que tenemos nosotros con lo del gato, ¿no? Pero al revelar un poco más de su pasado, de hecho, el momento que ya lo ves trabajando y debatiendo con Kokoro, se me hizo un personaje bastante interesante, ¿no? Y ahora que te pones a pensar, te das cuenta que secundarios casi no hay, ya que al final todos los personajes, incluidos los niños, pasan a ser una pieza muy importante, ¿no? Sobre todo hacia el final. Y también ya veo teorías que a mí no se me parecen muy alocadas, que esa señora que es como qué sé yo, una gurú en el La futuro, profeta. esta es la profeta, que tiene vitiligo, ¿no? Que podría ser fácilmente una de las niñas, ¿no? Ah, claro, puede ser, o puede ser Eiko. Sí, y él, Eiko es la chica que viaja al pasado. exacto. Pero Eiko revela que es la mamá de Malcolm, ¿no? Es algo también, un dato no menos importante. Bueno, se Sí, revela que sí, es la mamá. sí. O sea, Sí, sí, ahí es cuando te das cuenta que todo está como tipo Dark, ¿no? Con la serie de Dark. Pero te das cuenta sí. que no hay personajes que no sean importantes para la historia, lo cual me parece lindo, ¿no? Incluso no me sorprendería que el gato al final pase a ser algo importante. Sí, sí, totalmente. Es Y hermano. los Inos igual, esas máquinas que parecían esos juguetes que teníamos de niños, ¿no? De Exacto. robots, A ti es toda la razón. como del perrito, pero me parece bien. O sea, como que tenerlos a ellos como guerreros se veía bien en la serie. Así es, hermano. ¿Algo que quieras agregar como conclusión? Creo que la banda sonora también me ha gustado mucho, la he sentido más minimalista, eh, menos, bueno, es bien estruendosa, ¿no? Creo que es Brad Field, se me ha ido el nombre de quien compuso la original, pero esta es distinta, pero mantiene un aire mucho más melancólico, más triste. Me ha Exacto, gustado no se ha ido bastante. a ser pretenciosos, digamos, a referenciar los 80 porque sí, han ido por la imitación que la serie necesitaba. Es algo que tiene razón de que se aplaude bastante. Sí, sí, y la música me ha gustado, me ha parecido una que ha añadido bastante. Y creo que los personajes, el desarrollo que han tenido ha sido muy, muy fascinante, sobre todo con Malcolm Lee eh, y con Misaki, ¿no? Creo que esas escenas que tienen como cuando todavía Misaki era ese cráneo de Terminator, eh, me parecen bien impactantes, o sea, están ahorita en mi retina y el solo pensar en ellas como que me genera cosas y creo que, mira, me pasa algo que me pasó con la primera temporada de El juego del calamar, como que, ¿Ya? wow, qué cosas interesantes me planteas. Por favor, tómate tu tiempo para la segunda entrega, eh, porque está todo muy al aire y realmente te puedes equivocar mucho. Pero hasta ahora, si las cosas van como han ido hasta ahora, creo que podría considerar esto más canon que Terminator Salvation. Buen punto. Eh, ajá. Pero depende mucho hacia dónde va. Genial, hermano. Sí, concuerdo contigo en esos aspectos. Creo que hay círculos que deja abierto, pero también hay círculos que cierra, que creo que es lo importante. Que quizás series como esta pudieran cometer ese error de buscar la renovación a la fuerza y no responder preguntas, ¿no? Porque al final de la temporada, sí bien te deja cosas al aire, pero también hay conceptos muy importantes como es el arco de Malcolm, que te lo dejan, que por lo menos yo he quedado satisfecho. Y sobre el canon como tal, más que reemplazar, creo que por lo que mencionaba un principio que me gustó es que lo puede complementar. No por la simple explicación de líneas temporales alternas, sino porque te permite seguir adelante. Porque Terminator, antes de este producto, eh, yo creo que ambos la veíamos como un canon estancado,
con un canon que ya estaba dañado y que quizás no podría tener vuelta atrás. Sin embargo, ahora ves que puede tener mucho futuro y que puede avanzar finalmente, porque más allá de ese futuro distópico en la que ambos lados empiezan a viajar en el tiempo para prevenir que el otro prevenga las consecuencias que ya vimos, pero más allá de esta resolución, Salvation estuvo cerca de avanzar, pero no hubo más avance. Y Terminator Zero creo que abre esa puerta. Es lo que me quedo. Y en aspectos técnicos, yo aplaudo muchísimo la animación. Que si bien es una serie de una temporada bastante corta en lo que suele ser un anime, ha sido producido por IG Productions, que es un estudio bastante bueno, que tiene sus carencias a veces, pero en general es muy bueno y lo ha trabajado completamente. Ha hecho su trabajo, ha cumplido con todo lo que tenía que haber hecho. Ha hecho referencias que, como ya lo mencionamos, son sutiles, pero son reconocibles, son respetuosas, pero también se han tomado libertades creativas, pero que también son muy audaces, son muy arriesgadas, pero al final, en conclusión, llegan a ser audaces. Han sido riesgos porque podrían o no haber funcionado y no necesariamente tuvieran que ser su culpa porque están experimentados al final, ¿no? Pero creo que al final se han ido por un lado audaz y creo que les abre la puerta para una serie que yo creo que va a continuar viendo cómo funciona este pensamiento de renovar series de Netflix y siendo un anime, que aunque los animes son más difíciles de renovar, viendo cómo han estado renovando animes mucho peores, pero mucho peores, creo que Terminator Zero la tiene fácil. De hecho, creo que vamos a ver un tráiler de la segunda temporada antes que un anuncio incluso. Y lo veo bastante cerca, ¿no? Pero sí, en general creo que ha sido un producto que me ha gustado muchísimo, me ha devuelto el interés ya que en un principio, de hecho, cuando estaba empezando la serie, por lo poco que vi, justamente antes de que me menciones de que hagamos este podcast, que sugieras eso, lo poco que vi como que me llamó un poco, pero yo tenía este prejuicio, ¿no? De que iba a predecir todo lo que iba a pasar y que iba a ser una serie más. Pero viendo que metiste presión con esta sugerencia, yo me puse a pensar que hay que darle una oportunidad, que si viene de parte de Esteban, creo que va a valer la pena y sin duda, hermano, en eso te agradezco. Creo que es un producto que de hecho te devuelve la fe. No ha sido 100% perfecto, pero ha sabido proponer y te ha dado un nuevo futuro a una franquicia que parecía estancada para siempre, ¿no? Ujú. A modo de conclusión, yo al inicio de la temporada, y yo creía que esto era el camino que tenía que seguir Terminator, narrar historias del futuro distópico, pero que no estén conectadas como que a la narrativa general, precisamente porque yo sentía que igual estaba estancada y que no había como que un camino factible eh, sin que dañe el legado que ya se había construido. Y dentro de eso, al principio, creo que a medida que ha ido evolucionando la historia, me han convencido de que hay un camino. Y ya el simple hecho de que haya conseguido eso es un gran logro. Y como hemos estado mencionando, ha sido un homenaje a a la saga, pero a la vez ha sido bien irreverente porque ha deshecho muchas cosas que se han estado trabajando en otras cintas y ha dejado en foja cero la historia y ha abierto muchas posibilidades a lo que puede ser el futuro de esta serie, como también de la historia en general de Terminator. Y en ese sentido creo que ha superado las expectativas de muchas personas y el formato en anime ha permitido profundizar muchos temas que el día de hoy eh, son más relevantes que nunca, como qué significa ser humano frente a una inteligencia artificial y sobre quizás un día en una inteligencia artificial consciente de sí misma y en que vayamos a llegar a ese punto de singularidad del que tanto estamos hablando. Así que creo que no solo la producción de la serie ha revivido
esta saga, sino también nuestro contexto histórico-social que en 2 años ha hecho que esta amenaza que se asemejaba más a una teoría conspirativa o a una imaginación demasiado pesimista y distópica, se ha convertido hoy en día en una realidad, en un miedo tangible, mejor dicho, más que una realidad. Perfecto, hermano. Sí, concuerdo completamente contigo. Creo que es una perfecta conclusión. Y con eso podemos cerrar. Totalmente. Genial, hermano. Primero, hagamos este cierre. Voy a cerrar el directo primero, pero antes de cerrar, quiero que te presentes, hermanos. Ya has aparecido en este canal antes, pero de todas maneras lo voy a dejar aquí abajo sus redes, pero te dejo para que vos presentes tu podcast y lo que te dedicas. Claro, bueno, muchas gracias, Lucho. Mi podcast se llama Subversivo Podcast, así lo pueden encontrar en Spotify, Apple Podcast y también en otras plataformas. Por lo general, el podcast se ha dedicado bastante a analizar temas más teológicos, pero de un tiempo a esta parte estamos analizando más películas y la cultura pop actual. El programa más reciente que hemos hecho ha sido precisamente acerca de Dune. Conversé con un amigo llamado Andrés Vargas, que es un fanático total de los libros y de las películas y todo lo que se ha hecho alrededor de la obra de Frank Herbert. Les recomiendo mucho el episodio porque en él hemos analizado los libros, las hemos comparado con las películas, hemos visto qué es lo que le depara a la siguiente cinta que vayan a hacer con Denis Villeneuve. Y nada, les recomiendo mucho eso y también tenemos algunos artículos que hemos hecho, como por ejemplo el análisis de Godzilla a lo largo de la historia, de qué es lo que significaba dentro de la cultura japonesa. Como prácticamente es una metáfora de la bomba atómica, ¿no? Entonces, allá estamos creando contenido de ese tipo y vamos a estar analizando más cosas. Una serie que tengo pendiente es la de Bebe Reno, Genial. que sí ha pasado mucho su relevancia, incluso ya ha pasado las múltiples premiaciones que ha recibido. Es una conversación que tengo pendiente y la cual la voy a desarrollar en el podcast. Genial, hermano. Y por mi parte, aquí dejo tus redes abajo y yo me despido también. Soy Lucho Romero, bocasalada.org. Aquí tienen igual todas mis redes para que la puedan ver.